Comprometido con la región centroamericana, ha realizado ingentes esfuerzos en pro de la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los países del Istmo. Hablamos del canciller salvadoreño Hugo Martínez Bonilla, quien lideró la iniciativa de El Salvador en el relanzamiento del proceso de la integración centroamericana en áreas prioritarias como la seguridad, la democracia, la gestión integral del riesgo, el cambio climático, la integración social, la lucha contra la pobreza, la integración económica y el fortalecimiento de la institucionalidad regional. Como ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, representó a los países de Centroamérica en la Cumbre de París, Francia, COP21, noviembre-diciembre del 2015, lo que le llevó a realizar varias intervenciones y reuniones de relevancia para que se reconociera al Istmo Centroamericano como región especialmente vulnerable. Hugo Martínez, comprometido con su pueblo, trabajó junto a la Iglesia Católica en los preparativos del acto de beatificación del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado por defender una opción preferencial por los pobres, por denunciar la injusticia social y la represión militar en esa época. La beatificación se llevó a cabo el 23 de mayo del 2015. Desde la Universidad Nacional les saludo. Estamos en el programa Encuentro, un programa para que usted, que está en su casa de habitación, nos acompañe y se informe. Hemos tenido ya varios programas con este y hoy tenemos el honor de tener a un invitado que nos agrada y nos complace sobremanera. Se trata del canciller de la República del Salvador, Hugo Martínez Bonilla, que está con nosotros. Mucho gusto, Hugo. Mucho gusto, es un gusto compartir con ustedes. Hugo ha sido, además de canciller, diputado a la Asamblea Legislativa de la República del Salvador. Como diputado desempeñó varias responsabilidades, estuvo en la Comisión de Cultura y Educación, estuvo en la Comisión también de Relaciones Exteriores, de Integración Centroamericana y de salvadoreños en el exterior. Asimismo, fue secretario general del Sistema de Integración Centroamericana y ahora, desde el 2009, desempeña incesantemente el cargo de canciller de la República. Su larga trayectoria está jalonada, desde luego, de un extraordinario patriotismo. Un hombre que supo, junto con sus compañeros, encabezar un movimiento social en El Salvador para poner fin a las dictaduras. Hugo, para nosotros los universitarios de la UNA es un honor contar con su presencia en este programa y quisiéramos repasar primero la larga lucha de los salvadoreños por recuperar la civilidad, el republicanismo, la democracia y terminar con las dictaduras militares que ensangrentaron a El Salvador. ¿Cuál fue esa lucha? Bueno, en primer lugar, nuevamente agradecer y decir que estoy muy honrado de compartir con ustedes en este espacio. Y ya yendo a la pregunta en concreto, pues fue una lucha muy larga, con mucho sacrificio, que la iniciaron personas que lo único que buscaban era precisamente lograr una democracia en el país, lograr que se pusiera fin a las dictaduras, y la respuesta inicial fue el cierre de los espacios políticos, la represión, la persecución, el exilio, los asesinatos políticos, y eso desencadenó después en una lucha de autodefensa de la población que derivó en el conflicto armado, pues, que duró 12 años en El Salvador. Siempre hubo la vocación de estos sectores que iniciaron el proceso de transformación de buscar una salida política, una salida negociada al conflicto, y fue así como después de varios intentos, en 1992, se logra el acuerdo de paz
que pone fin al conflicto armado, pero que también da el inicio para el establecimiento gradual de un proceso de consolidación de la democracia en El Salvador, poniendo fin a las dictaduras y poniendo fin a una serie de prácticas represivas que existían en El Salvador. El acuerdo de paz logra entonces sentar las bases para la instauración del proceso democrático en El Salvador. A estas alturas, casi 25 años después, en enero del próximo año estaremos conmemorando el 25º aniversario. Hay una serie de instituciones que fueron creadas o que fueron modificadas como producto del acuerdo de paz y que ahora son las que le dan vida democrática a El Salvador, en una democracia que, por cierto, es una democracia en construcción, una democracia joven, diría yo, y que en ese proceso de construcción va buscando los nuevos caminos, pero ya se caracteriza por instituciones fuertes, instituciones que son respetadas, la independencia de los diferentes órganos de Estado, que le permite a El Salvador ser un Salvador muy diferente al que era antes o durante del conflicto armado. Ahí quisiera, canciller, retomar el tema de la violencia, porque usted conoce muy bien Costa Rica, usted estudió acá, sacó un titulado en administración en este país, y usted sabe que los costarricenses hemos tenido un desenvolvimiento, digamos, sin ejército. No vamos a decir totalmente pacífico, porque hemos tenido momentos difíciles. Está la guerra de 1948, por ejemplo. Pero a veces a nosotros nos cuesta un poco entender la trayectoria histórica de El Salvador. Yo quisiera decirle a los costarricenses y conversar con el canciller que en 1931 comienza una dictadura del general Hernández Martínez que ensangrentó y enlutó al pueblo salvadoreño, particularmente campesinos, una masacre y una matanza indecible en la que contó como opositor y como defensor de los derechos de los humildes y de los pobres al general Farabundo Martí. Creemos nosotros, canciller, que esa dictadura está enlazada con las que vinieron después de Arturo Armando Molina, Carlos Humberto Romero, que fue la última de las dictaduras. Parecía increíble a la altura del año 1979 que los salvadoreños pudieran encauzar aquel proceso de oposición por sendas democráticas. Sí, fueron procesos muy sangrientos. La masacre que se realizó bajo la presidencia de Maximiliano Hernández Martínez fue una de las masacres más crueles en la historia, no solo de El Salvador, diría yo, sino de Centroamérica, sobre todo dirigida a comunidades originarias, a pueblos indígenas que sufrieron mucha persecución en ese momento y después de ese momento hasta el grado de quedar casi invisibilizados. Y es hasta en estos tiempos que como gobierno tenemos una política de reconocimiento a los pueblos indígenas, hemos tenido una serie de legislaciones promovidas para apoyar a las comunidades originarias en las diferentes zonas del país que quedaron diezmadas totalmente por esa intervención. Entonces sí hubo una consolidación histórica de esas dictaduras que gracias al dinamismo, al compromiso, a la lucha del pueblo salvadoreño se fueron transformando. Y ha sido tal esa transformación que yo siempre digo que el símbolo principal de estos nuevos tiempos en El Salvador no solo es la transición democrática que se dio a través de las elecciones donde el partido de la exguerrilla se convirtió en un gobierno producto de una alianza en 2009 que sustituyó 20 años del partido de la derecha, Alianza Republicana Nacionalista, sino que el momento más simbólico de esa transición ni siquiera fue cuando el presidente Sánchez Serén asumió en 2014 como presidente de la República, sino que es
unos días después, cuando le hacen entrega del bastón de mando como comandante general de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Es decir, el comandante de la guerrilla asumiendo la comandancia general del ejército, que por cierto es un ejército que se adaptó a los nuevos tiempos y se supeditó al poder civil como debe ser. Claro, ustedes están en una situación muy diferente, pues no tienen ejército, pero en aquellos países donde hay ejército debe haber una supeditación del poder militar al poder civil, y eso es lo que sucede ahora en El Salvador. Canciller, es impresionante en solo 25 años la transformación que ha sufrido el pulgarcito de América, como cariñosamente le llamamos a su país, a El Salvador. La solidez de las instituciones, ahora usted se refería a ello, la solidez que han adquirido las instituciones democráticas forjadas después de la firma de los acuerdos de paz, es impresionante. Uno va a El Salvador y, independientemente de los problemas sociales y económicos que todavía el pequeño país tiene, porque pues es ineludible que los problemas son enormes, pero uno camina por allá y uno no puede creer que en tan solo 25 años El Salvador haya producido esas transformaciones sociales. ¿Por qué no hablamos un poco de esas instituciones que se han forjado al calor de los acuerdos de paz, a lo que el Frente Farabundo Martí contribuyó tanto? Bueno, hubo una reforma, por ejemplo, al sistema electoral salvadoreño, que era un sistema electoral muy viciado. Quizás la única ventaja de ese sistema electoral era que se podía saber por anticipado el resultado de las elecciones. Pero se transformó el sistema electoral, se transformó también la policía, se creó una nueva policía con un enfoque totalmente hacia los derechos humanos. Se crearon nuevas instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Defensoría del Consumidor, y se le dio mucha más fuerza a instituciones como la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa misma, que antes eran dos órganos que muchas veces estaban supeditados al poder central de la dictadura desde el Ejecutivo. Entonces eso ha también derivado en un debate de ideas y de propuestas y de enfoques, incluso de diferencias entre estos órganos de Estado, que a veces se ven con preocupación, pero que son parte de la misma dinámica democrática, ¿no? El hecho de que un órgano de Estado tenga una diferencia de opinión con otro órgano del Estado no significa que se acabe el mundo, sino que significa que se debe de ir buscando las formas de superar esas diferencias o de respetar los ámbitos de cada uno de los órganos de Estado. Entonces sí se ha consolidado mucho en materia también de transparencia y rendición de cuentas. Se creó un tribunal de ética gubernamental, se fortaleció la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que verifica cómo están los activos y el patrimonio de cada uno de los funcionarios. Y tal es la vivencia de que las instituciones funcionan, que ahora mismo se desarrollan procesos de investigación contra exfuncionarios, etcétera. Y bueno, estos exfuncionarios tienen también el respeto al debido proceso y tienen la posibilidad de demostrar su inocencia, o la entidad que los está investigando, pues, de demostrar la culpabilidad. Así que en ese campo ha habido mucha maduración. Por supuesto, como usted bien decía, hay fenómenos sociales y económicos que también son desafíos en este momento y que estamos tratando de tomar medidas consensuadas con los diferentes sectores de la población. Una prueba de ello es el tema del Plan El Salvador Seguro, que busca enfrentar los problemas de la delincuencia y de la violencia en el país, y que es un plan construido con todos los sectores de la sociedad, los partidos políticos, las universidades, la sociedad civil, el sector privado, que contiene líneas de prevención, de persecución del delito, rehabilitación, reinserción y fortalecimiento de las instituciones. Canciller, hablemos un poco del abordaje
especialmente del Frente Farabundo Martí, porque del abordaje del tema de la pobreza y la desigualdad social, porque decía que, especialmente con el Frente Farabundo Martí, porque ese fue el objeto de su lucha, fue toda su filosofía y su sentido de existir. ¿Cuánto se le ha ganado a la pobreza y a la desigualdad social en El Salvador, principalmente con los dos gobiernos, el que encabezó Funes y ahora el que encabeza el presidente Sánchez Serén, al tema de la pobreza y la desigualdad social? Bueno, este es un punto medular que evidentemente no se resolvió con el acuerdo de paz y que una de las propuestas programáticas de nuestro gobierno ha sido ir ganándole espacios a la exclusión y generando mayor inclusión social para que sectores que históricamente habían estado marginados participen en el desarrollo del país. En ese sentido, hemos primero logrado la aprobación de una ley de protección social universal que garantice que los diferentes componentes de la sociedad salvadoreña tengan ese mínimo común vital, como decía Alberto Maferrer, que le permitan vivir dignamente en el país. En esa dirección hemos, por ejemplo, desarrollado la reforma integral de salud, que nos ha permitido llevar la salud pública a las áreas rurales, sacarla de las áreas metropolitanas donde estaba concentrada únicamente. Hemos impulsado un programa de declarar los municipios libres de analfabetismo, que nos están llevando de reducir el analfabetismo que estaba en 2 dígitos a 1 dígito prácticamente, y eso pues conlleva a otras oportunidades para esas personas que no tenían la posibilidad de leer ni de escribir. Estamos también con unos programas de apoyo temporal al ingreso que le permiten a los jóvenes aprender un oficio, aprender un empleo y recibir mientras tanto un apoyo temporal para que luego se integren al mercado productivo del país. Hemos desarrollado una serie de proyectos en el campo agrícola, por ejemplo, como los programas de agricultura familiar, que nos han llevado a garantizar mayor acceso a una alimentación más diversa también de nuestras comunidades, tanto en las zonas rurales como en las zonas suburbanas. Y todo eso es el componente de un enfoque social de nuestros gobiernos, que se resume en 3 conceptos que ha planteado para este gobierno el presidente Salvador Sánchez Serén: un país próspero, un país educado y seguro. A mí no me cabe ninguna duda, canciller, que toda esta reforma viene a contribuir decisivamente a la nueva relación, diría yo, del Salvador con Costa Rica, porque nos vamos pareciendo en nuestro común deseo de que exista la democracia, de que exista la paz, de que las diferencias se arreglen por medio del diálogo y la civilidad. Yo quisiera que usted le informe al pueblo de Costa Rica, a los que nos puedan estar viendo, sobre los acuerdos Costa Rica-El Salvador, El Salvador-Costa Rica, que han sido auspiciosos de toda esta relación bilateral nueva que han tenido nuestros 2 países. Sí, la verdad es que hemos potenciado esa relación, hemos tenido una relación histórica, pero yo diría que ahora la relación pasa por un excelente momento. Hemos firmado en la reciente visita oficial del presidente Sánchez Serén un acuerdo de asociación estratégica que nos va a permitir a Costa Rica y El Salvador ser socios estratégicos en el campo del desarrollo económico, pero en el campo también del desarrollo social y, muy importante, en la cooperación bilateral entre Costa Rica y El Salvador. Por ejemplo, estamos ejecutando entre Costa Rica y El Salvador un proyecto de cooperación en materia educativa, que no es el único, pero por la modalidad, me permito citarlo, que es una modalidad de educación a distancia, donde hemos tenido la asistencia de expertos de Costa Rica para montar esa modalidad que no la teníamos a nivel universitario en El Salvador y que nos va a permitir llevar educación universitaria a sectores que nunca hubieran tenido la oportunidad de tener educación universitaria sin este proyecto. Pero estamos también desarrollando proyectos de cooperación
en materia acuícola, en materia de diplomática, de nuestras academias diplomáticas están cooperando. Nosotros hemos compartido con Costa Rica el modelo de cooperación que tiene El Salvador con los diferentes contrapartes en el mundo, que le ha parecido a Costa Rica que es un modelo muy dinámico y que puede tener algunas lecciones aprendidas, ¿verdad?, en este campo que podría compartir El Salvador. Pero lo más importante es que tenemos un enfoque social. Costa Rica ha tenido un enfoque social histórico, voy a decirlo así. El Salvador está tratando de cimentar ese enfoque social a través de esta Ley de Protección Social Universal, y hay varias áreas en las que Costa Rica nos puede compartir esa experiencia, no solo en el tema de la educación a distancia, pero también en los emprendedurismos, en los desarrollos cooperativos que tiene Costa Rica. Hemos puesto en contacto a nuestro director del Seguro Social con la Caja Costarricense del Seguro Social para que se comparta también la experiencia de cobertura prácticamente universal que se tiene aquí en Costa Rica, de manera pues que hay una serie de aspectos en los cuales, en la parte social, en los cuales El Salvador se había quedado rezagado por falta de visión de estos gobiernos dictatoriales, etcétera, que ahora con el apoyo de Costa Rica estamos tratando de dar un salto hacia adelante en ese campo. Usted ha sido sin duda un líder en América Central, podríamos decirlo, en la integración centroamericana. Incluso usted fue secretario general del SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana. Hablemos un poco de eso, porque sin duda acaba de pasar el SICA un momento medio turbulento, merced a unas diferencias con Costa Rica. Sin embargo, algunos de nosotros no perdemos la fe en que Centroamérica pueda ser una región mucho más integrada de lo que ha sido, siempre y cuando apuntemos a los objetivos de la justicia social, la paz y la civilidad. Usted tiene una perspectiva como ningún otro sobre este tema, canciller. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que para mí el concepto central de la integración centroamericana debe ser entregar resultados a los centroamericanos. Yo siempre trato de decir en los espacios de debate sobre la integración que no podemos hablar de integración si no le mejoramos o contribuimos a mejorar el día a día de los centroamericanos y las centroamericanas. Porque si no es así, no hay una conexión. Los ciudadanos pueden estarnos oyendo hablar de integración, pero si siguen teniendo problemas en la frontera, siguen teniendo problemas en la movilidad entre un país y otro, para ejercer en un país que no es su país de origen, etcétera, no van a sentir que la integración les está beneficiando. Entonces, la apuesta central de la integración debe ser entregar resultados a la gente, a los centroamericanos y centroamericanas. Incluso si eso significa comenzar con pequeños pasos, con pequeños proyectos que le cambien la vida a los centroamericanos. Y una buena forma de hacerlo es compartiendo las experiencias. Por ejemplo, en las áreas que Costa Rica ya ha avanzado, pues compartir esa experiencia con los demás países centroamericanos. A mí me parece que hace falta todavía mucho más por andar en el tema de la integración, y la mejor manera de hacerlo es poner en el centro a las personas. Unas palabras finales sobre los objetivos de desarrollo sostenible que ustedes han planteado junto con el gobierno de España y Naciones Unidas. Bueno, este es un punto en el cual compartimos visión con Costa Rica también. Nosotros hemos querido ser pioneros en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que recién hemos acordado en diciembre del año pasado y firmado en este año. La idea es que a través de una operación piloto ya con Naciones Unidas y con el apoyo de países como España, hemos capacitado a todo el gabinete de gobierno, no solo en primera línea, sino a los equipos técnicos, en qué consisten los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo vamos a operativizar y poner metas concretas
en El Salvador. Ahora estamos ya comenzando el segundo paso de operativizar y poner metas concretas, creando un Consejo de Desarrollo Sostenible que va a ser el que va a ir monitoreando los avances, los progresos que tengamos en cada una de las áreas. Y ahí, por ejemplo, Costa Rica y El Salvador en el escenario global fuimos socios que estuvimos codo a codo empujando un acuerdo lo más favorable posible. Sabemos que el acuerdo de desarrollo sostenible no resuelve pues todos los problemas, pero que sí avanzamos con resultados concretos a 15 años plazo, vamos a entregarle a las nuevas generaciones un mundo más justo, más desarrollado, pero respetuoso del medio ambiente. Hubiéramos querido tocar con el canciller, pero el tiempo nos ha ganado. El tema de la cumbre de mandatarios de Petrocaribe, las energías limpias, energía atómica, todo lo cual el gobierno de El Salvador ha estado trabajando, pero lo dejo tentado para que usted nos haga el favor en otra oportunidad de que visite este país de hacerle una nueva entrevista. Costarricenses hemos conversado con el canciller de la hermana República del Salvador, Hugo Martínez Bonilla, una persona que ha contribuido enormemente a la democracia, a la paz, no solo en su país, en Centroamérica también, a la civilidad en El Salvador, a derrotar para siempre la oprobiosa dictadura militar que ensangrentó al pueblo salvadoreño y enlutó a miles de hogares de campesinos y gente sencilla. Hemos tenido el honor de compartir con Hugo Martínez Bonilla en nuestro programa Encuentro. Esperamos que haya sido aleccionador para ustedes. El canciller salvadoreño es un convencido de hacer de su país una nación modelo en la gestión de iniciativas de cooperación de la región, para impulsar la innovación, la ciencia y la tecnología, mediante alianzas nacionales e internacionales que fortalezcan áreas como salud, energías renovables, trabajos frente al cambio climático para el bienestar social, inclusivo y sustentable de nuestra querida Centroamérica.